Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie El Rostro de Dios, presentándote el capítulo Cadena de Favores, donde Priscila Aravena, amiga de nuestra casa, nos invita a reflexionar sobre el impacto personal y social que produce honrar a los padres. ¿Por qué se nos insta a honrar en vez de amar? ¿Y qué implica poner en práctica este mandamiento? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Hola queridos amigos, nos encontramos nuevamente para ver un nuevo episodio de nuestra serie El Rostro de Dios. Hoy nos toca hablar sobre cadena de favores. Bueno, hemos estado viendo durante este último mes y el mes pasado temas muy interesantes que están relacionados, ¿cierto?, a los 10 mandamientos, donde hemos podido de alguna manera aprender de manera más práctica o más que aprender quizás repasar con cosas más tangibles, ¿cierto?, con ejemplos más prácticos sobre qué significan estos 10 mandamientos y qué es lo que nos pide Dios al respecto de ellos. El título Cadena de Favores. Siempre me ha gustado conocer un poco el por qué pusieron un nombre como ese, porque cuando yo digo esto, ustedes no imaginarán de qué estoy hablando. Entonces, lo primero que hice fue ir a la RAE a ver qué significaban estas dos palabras que componen este título. Y cuando entré a ver, bueno, la RAE tiene una serie de significados de cada una de estas palabras, no solo uno, no se encasilla solo en uno, quizás como en un diccionario tradicional. Entonces, busqué primeramente la palabra cadena y fíjense lo que encontré. Dice, sucesión de acciones, hechos, acontecimientos, obras, etcétera, relacionados entre sí. Eso habló respecto de la palabra cadena. Y cuando busqué la palabra favores, decía honra, beneficio, gracia. Entonces, ¿qué será de lo que vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar de una sucesión de acciones de honra y beneficios. ¿Qué mandamiento será ese? Bueno, ese mandamiento lo encontramos en Éxodo 20, 12 y corresponde al quinto mandamiento. ¿Qué nos dice Éxodo 20, 12? Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Eso es lo que hoy día vamos a conversar un poquito. Quizás suena a lo mejor simple, ¿cierto? Porque es algo como natural que podamos tener cada uno hacia nuestros padres. Pero vamos a profundizar un poquito en algunos aspectos y nos vamos a ir dando cuenta que en lo cotidiano a veces no estamos tan bien orientados respecto del honrar a nuestros padres. Entonces, ¿qué dice? Bíblicamente se dice que honrar implica alabar y estimar a través de la obediencia, el respeto, la admiración y la retribución. Eso es el concepto de honra bíblicamente hablando, que para nosotros es fundamental conocerlo, porque efectivamente Dios nos ha instruido que hagamos esto, que honremos a nuestros padres. Entonces, queremos ver, ¿cierto?, un poquito más de qué se trata honrar a nuestros padres, qué implica honrar a nuestros padres, qué significa esto. Bueno, cuando nosotros se nos pide honrar a nuestros padres, se nos está llamando a tratarlos con amor. También demostrarles respeto y reconocer su valor como seres humanos. En este punto a lo mejor hoy día puede resultar sencillo para nosotros escucharlo, ¿cierto? Porque muchos de nosotros hoy día somos hijos y estamos en una edad más adulta. Por lo tanto, ya pasamos por las etapas más difíciles de nuestra vida. Este mandamiento es muy importante para Dios
porque además Él, fíjense que incluyó una promesa. ¿Qué dice este mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Hay una consecuencia de honrar a nuestros padres, que es que nuestros días se alarguen. Entonces, para Dios es tan importante que incluso nos retribuye de alguna manera si nosotros cumplimos con Él y lo obedecemos. Ahora, como les decía, nosotros hoy día somos adultos y quizás como padres logramos hoy, muchos podemos ser padres o ya somos hijos adultos, podemos quizás mirar hacia atrás y entender un poco más. Pero hay en ciertas etapas de nuestra vida que fue quizás complejo. ¿Por qué? Porque los padres son la primera figura de autoridad en nuestra vida. Desde pequeños, lo primero que vemos como autoridad son ellos. Entonces, es nuestra primera relación en la vida con alguien que nos va a dirigir, nos va a guiar y nos va a instruir, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que así como en nuestra niñez nos marcó todo este proceder, este andar con ellos, eso va a definir en su mayor porcentaje la forma en que nosotros nos vamos a relacionar con nuestro entorno y con nuestro Padre Celestial, que es Dios. Entonces, ¿qué pasa acá con esto? ¿Por qué Dios nos pide que los honremos? Porque Dios quiere que tengamos una relación fuerte con ellos. ¿Por qué? Porque son quienes nos acompañan a lo largo de la vida. Yo hoy día puedo decir, tengo 45 años, pero mis padres siguen, gracias a Dios, conmigo y están ahí, y están acompañando y siguen estando. Creo que un padre nunca deja de ser padre, una madre nunca deja de ser madre. Por lo tanto, efectivamente, Dios ¿qué quiere? Que nosotros tengamos una relación sana con ellos, porque va a ser algo que va a perdurar toda la vida. Pero fíjense, aquí hay una salvedad de esto, porque Dios nos pide que lo amemos a Él, ¿cierto? Ama al Señor tu Dios. ¿Qué más nos dice? Ama a tu prójimo. Pero ¿qué nos dice con respecto a nuestros padres? No nos pide que los amemos. No nos pide eso, nos pide que lo honremos. Y fíjense que esto es porque, sin duda, Él sabía que los padres iban a tener una figura media compleja y para nosotros como hijos muchas veces iba a ser difícil amarlos, sobre todo en etapas difíciles, como ya les comenté antes, principalmente la adolescencia. Muchos tuvimos, cosas de niños claramente, algunas cosas más difíciles de forma más potente, pero amar a nuestros padres cuando son quienes nos guían, nos dirigen, nos instruyen y nos disciplinan, a veces es complejo. Y en la mente inmadura quizás de nosotros en su momento, fue complejo decir amar. Entonces Dios sabía claramente esto y por eso nos pidió honrarlos. Y como decía al inicio, eso se refiere a respeto, a obediencia, admiración. Entonces, Dios sabía que iba a ser un desafío esto. Iba a ser un desafío poder amar a nuestros padres, pero sin duda honrarlos puede ser una labor un poco más simple y sencilla. Nosotros como hijos deberíamos siempre tener en nuestro corazón albergados los recuerdos de todo aquello, bueno o malo. ¿Por qué? Porque sin duda eso nos sirvió para avanzar, para aprender, para desarrollarnos y también tenemos que comprender en algunas ocasiones quizás algunas cosas no tan buenas no necesariamente fueron malintencionadas. Entonces son cosas de la vida, son cosas que van pasando y por la cual vamos avanzando y que también nos hace crecer. Como padres no nos gustaría ser los malos de la película, ¿cierto? Pero tristemente es así, la vida es así. A los padres se nos ha encargado dirigir, disciplinar y criar a nuestros hijos. Y esos ellos no los van a comprender hasta que ellos no sean padres. O cuando ya alcancen una madurez que logren entender que todo lo que nosotros pudimos hacer, o hoy día quizás como hija, lo que mis padres hicieron por mí, tenía un sentido y fue hecho con amor. Y mucho amor, porque amor inigualable es el de los padres.
Cuando los padres aman a Dios con todo su corazón, ese amor nos inunda y logramos traspasarlo. Cuando también Dios forma parte del hogar, también existe una figura distinta. Sin duda alguna, va a ser mucho más simple honrar a un padre que tiene a Dios en su corazón y que actúa con amor. También se nos llama a los padres a no hacer que nuestros hijos se enojen, se enfaden. Y ahí también la idea no es solamente decir honra a tu padre y a tu madre, sí lo voy a honrar, pero muchas veces también lo debo honrar con el silencio, con el respeto y simplemente callando, aunque no esté de acuerdo. No esté de acuerdo con la instrucción, no esté de acuerdo con la disciplina que me puedan estar planteando o entregando. Cuando Dios mora en los hogares o dentro de la familia, el respeto y el amor se hacen presentes en todo momento, mutuamente, y eso también es muy importante, es algo mutuo. Entonces, ¿qué implica eso? Que cuando yo lo tengo en el centro de mi hogar, siempre va a haber respeto, va a haber obediencia y honra entre todos, respeto entre todos, traspasando también esta disciplina de niños por la cual fuimos instruidos y hemos ido avanzando en el tiempo a nuestro entorno, en nuestras vidas laborales y a las autoridades en donde nosotros estamos, ya sean autoridades de gobierno, autoridades de todo tipo. Nosotros como seres humanos, el Señor nos enseña que nosotros debemos saber vivir con el entorno que nos rodea. No nos dice que nos salgamos. Por lo tanto, debemos aprender a convivir y entregar ese amor y traspasar ese amor que el Señor nos da. Ahora, esto es el hogar ideal, ¿cierto? Pero existen hogares disfuncionales. Existen también problemas importantes que se pueden dar con tus padres. Entonces la pregunta es que yo los debo honrar realmente de todas maneras en estas instancias que muchas veces son dolorosas. Y fíjense que sí, Dios nos pide que sí, porque Él nos llama a tratar a todas las personas con respeto y servirles. Es así como en Romanos 12:10 dice: sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. ¿Y saben por qué? Porque el Señor nos hizo a todos a su imagen y semejanza. Él nos iguala, no categoriza distintos tipos de seres humanos. Por lo tanto, Él nos pide que seamos amorosos. Por algo nos dice: ama a tu prójimo. Nuestro prójimo es todo el que está al lado mío, no solo el que me hace el bien. Y es allí donde sin duda se contrapone. Quizás uno puede decir: pero ¿cómo? Si muchas veces hay padres que han hecho daño. Pero fíjense que esta forma que el Señor nos pide, que seamos afectuosos, que demos amor y sirvamos, no quiere decir que nosotros no pongamos límites y que de alguna manera se establezcan de forma clara y sana, sobre todo cuando hay abuso emocional o físico. Pero fíjense que se pueden crear algún tipo de reglas en donde, sin faltar el respeto ni menospreciar, podamos usar ese amor de Dios y la disposición de perdonar para que nos guíe en una buena relación con ellos. Entonces, aquí está claro. Los padres son padres y debemos honrarlos. En algunos casos quizás con algunos límites, más que límites, sino que con límites de respeto. Y en otros casos, obviamente, de la manera más genuina que pueda salir en nuestro corazón. Pero en ambas situaciones el amor es fundamental. ¿Y de quién proviene? De Dios. Eso ya todos lo sabemos. Aquí vamos a dar 4 tips, digamos, que nos podrían ayudar a entender cómo honramos a nuestros padres, porque la palabra honra a veces, claro, uno la deja como en un aspecto más divino, ¿cierto? Pero sin duda es algo muy cotidiano y no es tan difícil. La verdad es que no es tan difícil. En algunas instancias más que en otras, y aquí lo vamos a comentar un poquito, pero la verdad es que no es tanto. El primer punto, es que nosotros debemos valorar a nuestros padres.
Nosotros honramos a nuestro padre y a nuestra madre cuando agradecemos lo que han hecho por nosotros. Es decir, valoramos y les demostramos el valor que damos a todo el esfuerzo que ellos han hecho a lo largo de la vida por nosotros. ¿Cómo? Escuchando sus consejos. Cuando vienen a decirme algo quizás, yo saber escuchar. Recordemos que quién más que nuestros padres nos aman de manera incondicional y siempre van a querer el bien para nosotros, igual que nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Escuchémoslo. Recuerden que hay sabiduría también en los años que tienen. Y es una cosa súper importante que a veces nosotros podríamos cometer un error al conversar con otras personas. No hablemos mal de ellos, no comentemos cosas malas de ellos. Es una relación muy personal, es como tu relación con Dios, es íntima. Por lo tanto, guárdala en tu corazón, conversala con ellos, pero no divulgues ni comentes cosas de ellos, mucho menos si son malas o que a tu parecer puedan ser malas. El segundo consejo o el segundo tips, digamos, es aceptar su autoridad. Bueno, cuando somos jóvenes obviamente es un momento muy difícil de aceptar esta autoridad, todos pasamos por esa etapa y es complejo. En ese punto es muy complejo honrar a los padres, porque nos creemos, ¿cierto?, que sabemos, que somos los dueños del mundo, que yo sé, yo ya estoy grande, estamos en una etapa compleja de la vida, ¿cierto? Pasamos de ser aquellos niños dependientes y nos volvimos más adultos, o vamos en la etapa de la adultez. Pero fíjense que aquí no hay una distinción de tiempo cuando Dios nos pide que les obedezcamos. En Colosenses 3:20 dice: hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es muy agradable al Señor. A Él le agrada que seamos obedientes. Si somos obedientes con nuestros padres, yo creo que seríamos obedientes con Dios también, ¿cierto? Es una forma de demostrar que podemos hacerlo. El tercer tip dice: trátalos con respeto. A ver, el respeto no es solamente a lo mejor una actitud, un hecho puntual, sino que es en cómo decimos las cosas, en lo que decimos y cómo lo decimos, eso principalmente. Porque a veces la verdad es que a lo mejor nuestros padres tienen alguna actitud que no es la mejor para con los hijos, pero en ese momento, con mayor fuerza, podemos honrarlos. Porque a pesar de ello, de esa circunstancia, podemos demostrarle esta honra o mostrarle que los honramos simplemente evitando hablarles y no ser irrespetuoso, no tratarlos de manera irrespetuosa. ¿Qué significa esto? Muchas veces callar nos cuesta mucho, porque consideramos que es injusto. Seamos cautelosos, quizás pidámosle al Señor que nos ayude a pensar antes de actuar, de qué decimos y cómo lo decimos, porque muchas veces los podemos dañar incluso. En Mateo 15:4 dice que si alguien habla con falta de respeto a su padre o a su madre, está cometiendo una ofensa grave. Miren qué importante es mantener el respeto a nuestros padres. Con eso también los honramos, no lo olviden. Y el cuarto tips dice cuidar de ellos. Bueno, cuidar de ellos siempre, pero sin embargo, cuando envejecen, los cuidados son más necesarios para ellos. Necesitan nuestra ayuda, generalmente necesitan esta ayuda. Entonces nosotros los vamos a honrar teniéndolos cuidado para con ellos. También los vamos a honrar al asegurarnos de hacer todo lo posible para que tengan todo lo que les haga falta. Proveerles a veces simplemente un momento de conversación. No hablamos de cosas materiales necesariamente, es mantener ese cuidado. Siempre entendiendo además que ellos dieron tanto por nosotros, porque hoy día nosotros no devolver esa mano. Y fíjense que es algo que nos cuesta mucho, sobre todo cuando están más adultos. Nosotros igual les vamos a honrar cuando le demos la libertad de elegir, en la medida de lo posible, obviamente, cuando ellos ya llegan a una edad mucho más adulta. Seamos conscientes de ello. A veces los sobreprotegemos
Y claro, es por el amor también que tenemos por ellos. Pero también honrarlos es permitirles a ellos tomar decisiones. Reitero, en la medida de lo posible, siempre guardando los márgenes y obviamente dependiendo de la condición de cada uno de ellos. Con estos 4 tips nosotros podemos honrar a nuestros padres. Y si los miramos, no es tan difícil. Pero tenemos que ser conscientes de ello para no cometer algunos errores ahí en el camino, en donde nos vamos encontrando con algunos detallitos que muchas veces nos complican. Ahora, quisimos hacer 2 preguntas que para mí están muy relacionadas y las vamos a contestar en una sola definición, o más bien en un solo contexto. La primera pregunta es: ¿por qué es importante para Dios que nosotros honremos a nuestros padres? ¿Y qué impacto tiene que guardemos este mandamiento, es decir, que honremos a nuestros padres en nuestra relación con Dios? Para mí están muy relacionados, íntimamente relacionados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros obedecemos a este mandamiento, le estamos demostrando a Dios el amor y la confianza que tenemos en sus promesas. Porque si somos capaces de honrarles a nuestros padres, también vamos a ser capaces de honrarles a Dios, de respetarlo, de amarlo, de cuidar nuestra relación con Él. También con eso, honrando a nuestros padres, damos testimonio de que Dios gobierna nuestro corazón y que Él está presente en cada una de nuestras acciones y actitudes. Sin duda, todos los seres humanos somos imperfectos, nuestros padres y nosotros también. No somos una excepción a la regla. Pero al honrarlo, cuando nosotros honramos a nuestros padres, permitimos que Dios gobierne, que el amor de Dios fluya a través nuestro y le podamos entregar a ellos todo ese amor. Entonces, ese amor tan grande de Dios nos alcance de una manera muy especial. Sin duda, en algunas ocasiones puede ser difícil por las circunstancias de la vida, como lo mencionamos antes, o por las distintas situaciones que vivimos cada uno en forma personal. Pero ¿saben qué? Nosotros como cristianos contamos con una súper herramienta y un poder impresionante e impactante del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque donde nosotros no alcanzamos a cubrir esta necesidad de honrar a nuestros padres, de amarlos, respetarlos, cuidarlos, el Espíritu Santo irrumpe en nuestro corazón, si es que nosotros se lo pedimos y se lo permitimos, y nos logra transformar. Y todas aquellas vivencias que tuvimos en la infancia, quizás en nuestra juventud, se pueden transformar. Y con eso nosotros mostramos a Dios que fuimos alcanzados por Él y que hoy día sí podemos amar y podemos hacer el bien y respetar y honrar a nuestros padres. Un punto súper importante respecto a lo que pudo haber pasado en nuestra infancia, en la juventud, en situaciones muy particulares. Aquí el perdón juega un rol fundamental. Va muy, muy de la mano. Siempre va a ser más fácil perdonar a quien honramos. Yo creo que hay muchas personas que necesitan perdonar a sus padres por distintas instancias. Nuestros padres nos perdonan, nos han perdonado miles de veces con miles de errores. Nuestro Padre Celestial nos perdonó. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? En Efesios 4:32 dice que se nos llama a ser bondadosos y compasivos con otros. Dice: perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces, más importante, si queremos ser perdonados, aprendamos a perdonar. Dejemos atrás. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, el perdón se hace mucho más sencillo, es mucho más fluido. Y bueno, aquí es donde la cadena de favores cobra real sentido. ¿Por qué? Porque hoy yo soy madre y soy hija. Entonces yo espero que como hoy yo honro a mis padres, mis hijos hagan lo mismo conmigo. Hoy día y más adelante también. Y que a ellos
en consecuencia se les devuelva la mano, ¿cierto? Puedan ser honrados por sus hijos. Y así sigue esta cadena, sigue avanzando. En Lucas 6:31 se nos dice: y así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. Fíjense lo importante de ese versículo. Lucas 6:31, no lo olviden. Es tan importante que mi actitud sea con otro como yo quiero que sea conmigo. ¿Cuántas veces lo decimos quizás? No hagas con otros lo que no quieres que hagan contigo, ¿cierto? Incluso es como un dicho que tenemos, ¿cierto? Entonces, es importante, si nosotros queremos que nuestros hijos nos honren, nosotros también debemos honrar. Esta cadena, esta sucesión de hechos, si se fijan, de los que hablamos al inicio, se transforma en la cadena que se va generando. Pero ¿saben qué? Aquí hay un detalle importante. Esta cadena debe ser genuina, debe nacer del corazón. Porque recuerden que Dios ve lo que está en nuestro corazón. Por ende, no debemos hacerlo de manera forzada. Debe nacer en nosotros. Por lo tanto, como les mencioné antes, si no me nace, si me cuesta, debo recurrir a Dios. El Espíritu Santo puede obrar en mí y puede ayudarme a honrar a mi padre y a mi madre. Y eso hará que mis días se alarguen. Por consecuencia, no como una simple retribución, una por otra. No. Es una consecuencia de yo amarles, respetarles, admirarles y valorarlos. Yo los quiero invitar a nunca olvidar y valorar siempre todo lo que nuestros padres hicieron por nosotros. Sacrificaron tiempos, sacrificaron tantas cosas, algunos con más esfuerzo que otros, pero siempre ha habido ahí una característica especial de este papá, esta mamá, que han estado pendientes de los hijos. Siempre han querido darnos lo mejor dentro de sus posibilidades. Quizás no tuvieron mayores oportunidades, pero dentro de eso siempre quisieron el bien para nosotros, y eso es tan importante que nunca lo olvidemos. Cuando nosotros somos padres, nadie nos enseña cómo hacerlo. A ellos tampoco le enseñaron, y nosotros tampoco vamos a enseñar a nuestros hijos a ser padres. Entonces esto es una escuela que se da con el tiempo, porque no existe una. Sería fácil tener un manual y decir: yo como padre voy a ser así, como hijo voy a ser así. El Señor nos da consejos, y aquí nos pide, dentro de las cosas que nos instruye y nos dice que debemos hacer, es que los honremos, y eso es porque también nos va a dar a nosotros como personas mayor valor. Como dijimos al inicio, me da valor y me da valores, me da forma de relacionarme con mi entorno. Una vida familiar sana, una buena relación con mis padres va a llevar a que yo también tenga una buena relación con mi prójimo. Los padres estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hijos. ¿Cuántas historias no hemos escuchado, cierto? De quienes han sido capaces de entregar todo. ¿Y qué mejor o qué mayor muestra de amor fue la que nuestro Padre dio cuando entregó a su Hijo para que perdonaran todos nuestros pecados? Dio la vida por nosotros. De eso están dispuestos nuestros padres. ¿Cómo no honrarlos? Hoy día yo los quiero invitar a tomar la decisión de honrar a sus padres. ¿Y saben cómo? Con las actitudes, palabras y acciones. A veces basta un simple gesto. Nos cuesta tanto, pero yo los invito a que hagan ese esfuerzo hoy. Que se llenen del Espíritu Santo, pídanle al Señor en oración que nos ayude para tratarles con palabras lindas, con acciones, que ellos sientan ese amor que nosotros sentimos por ellos. Si el Espíritu Santo logra transformar nuestro corazón, vamos a poder tratarlos con amor y comprensión en todo momento. Hemos llegado al final de este episodio.
Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Puedes acercarte a nuestra comunidad suscribiéndote en nuestro canal para recibir más contenido disponible. Para seguir ampliando el alcance de estos mensajes a más personas, puedes contribuir económicamente escribiéndonos a hola@somoscondominio.cl. Gracias por estar con nosotros. Nos encontramos en un próximo episodio.